a que hay una relación directa con el hombre y la agricultura, hay una relación directa entre el hombre y el huerto, pero no solamente por el hecho de sembrar y poder comer alimentos, sino el hecho de que Dios nos ha puesto, ¿para qué? Para señorear, pero también para adorarle. Vamos a tener hoy una palabra bien especial. El título de este mensaje es muy importante para que lo tengamos en cuenta, porque a través de él vamos a comprender o analizar muy bien lo que el Señor quiere decirnos. El título de este mensaje es El hombre y el huerto. Sí, como lo escuchan, el hombre y el huerto. Entonces vamos a hablar acerca de esa relación que tenía o que tiene que tener todavía el hombre con el huerto del Edén en aquel momento, y qué puede significar para nosotros hoy en día ese tipo de relación, o qué tan importante es, si ya pasó, fue en aquel momento, o si todavía sigue siendo relevante para nosotros acá en esta época en que nos encontramos. Vamos entonces a la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 15, va a ser nuestro texto base para que vayamos desarrollando el. Voy a pedirle el favor a la pastora que nos lea ese pasaje de la Escritura. Recuerda, estamos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor, Génesis 2:15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ok, vamos a leerlo una vez más, vamos a leerlo despacio para ir analizando algo bien importante que les voy a ir mostrando. A ver, vamos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ok, dos acciones ahí de parte de Dios. Tomó Dios al hombre después de haberlo formado y lo colocó, lo llevó y lo plantó a él en el huerto ¿de dónde? Del Edén. Es decir, Dios plantó un huerto, pero luego coge al hombre y lo lleva al huerto del Edén. ¿Con qué propósito, pastora? Para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Entonces aquí nos relata realmente cuál es el propósito por el cual Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Ahí podemos encontrarnos cuál es ese propósito. Amén. Ahora, el propósito de haber formado Dios al hombre es otro, esto es totalmente distinto a lo que estamos hablando aquí, porque abarca más cosas. Pero en el huerto del Edén, estamos yéndonos directamente a lo que es el huerto del Edén, tenemos algo bien especial, para que lo labrara y lo guardase. Yo me vi en la tarea de investigar un poco estas dos palabras, lo que tiene que ver con labrar y guardarse, y esto fue lo que encontré, y permítanme, se los voy a leer. En el verbo hebreo, la palabra labrar, recuerda que labrar y guardarse, la palabra labrar es abad, A-B-A-D, abad, y su significado se traduce de la siguiente manera. Voy a mencionarle algunos significados que encontré de esta palabra y cómo se relaciona con otros pasajes de la Biblia. Mira lo que dice la investigación que hice. Significa traducir, cultivar, también significa servir, significa arar, cuando hablamos de arar la tierra, significa, ojo con esto, adorar, también significa honrar, también significa hacer culto o ministrar. Todos estos significados de la palabra abad, que quiere decir en español labrar, para que lo labrara y lo guardase, Dios colocó al hombre en el huerto del Edén. La palabra abad significa todas estas cosas y las abarca completamente. Es trabajar, cultivar, servir, arar, adorar, honrar, culto, es decir, rendirle culto al Creador, y ministrar. Esas son palabras muy interesantes de lo que tiene que ver con la palabra abad, ¿no, pastora? Sí, claro, y nosotros pues mirando simplemente la palabra labrar, como que no se nos ocurriría que tiene que ver con todo Claro. esto. Y es maravilloso poder entender hoy que al traducir esa palabra nos hable de que es trabajar, es cultivar, si todo eso lo entendemos cuando a la hora de labrar, pero servir, adorar, honrar, tener ese culto y ministrar a Dios, ¿no? Pues, llama mucho la atención. Sí, ahora, abad no se utiliza solamente para referirse al trabajo, como lo entendemos, como decía la pastora, es decir, claro, labrar, obviamente tenemos que labrar, cultivar la tierra, etcétera, pero también se utiliza es para hablar del servicio, y aquí es donde viene lo interesante. Esta palabra abad se traduce para el servicio, es decir, el servicio que el hombre debía realizar hacia Dios. ¿En dónde? En el huerto del Edén.
Dios creó los cielos y la tierra. Miremos lo que dice en el versículo, en capítulo 1, en el versículo 28, lo que dice Dios acerca del hombre, la orden que Dios le da al hombre. ¿Cuál es el propósito, lo que yo decía al comienzo, general, que le da Dios al hombre en el momento de su creación? Mira lo que dice. En el Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el propósito con el cual Dios creó al hombre, para que en toda la tierra hubiera alguien que señoreara, que gobernara, ¿cierto? Tanto en los peces del mar, en los animales, ¿cierto? Y en todo lo que se mueve sobre la tierra, dice la palabra del Señor. Era Dios colocando al hombre en una manera de una posición de gobernar para poder cuidar todo lo que había allí. Ahora, pero hay algo interesante que hace Dios, y es que coloca al hombre en un sitio específico. Y ese sitio específico es el huerto del Edén. No estamos hablando de la tierra. Hay gente que cree que el huerto del Edén era toda la tierra. No, el huerto del Edén era un sitio especial donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual dice la palabra de Dios que era el cual árbol prohibido, que no se debía comer. Ahí era un lugar especial. Y recuerde que dice la palabra de Dios que Dios se paseaba, ¿cierto?, en medio del huerto del Edén. Es decir, el hombre podía hablar cara a cara ¿con quién? Con Dios. Quiero recordarte, para ti que está llegando a esta transmisión, lo que estamos hablando. Estamos hablando acerca del hombre y el huerto. Vamos a mirar la relación que hay con el hombre y el huerto. ¿Por qué Dios colocó allí en el huerto? ¿Qué tiene que ver hoy en día para nosotros esta palabra? Y cuando leemos en Génesis en el capítulo 2, en el versículo 15, leemos de que Dios lo colocó en el huerto del Edén con dos cosas importantes, para labrar y guardarlo. Hemos visto que labrar en el idioma hebreo, en el original, la palabra que se utiliza es abad, y su significado se traduce a trabajar, cultivar, servir, arar, adorar, honrar, hacer culto o ministrar. Y esto no se refiere solamente a trabajar. De hecho, sabemos que labrar es trabajar, pero no se refiere solamente a esto, se refiere al servicio. Es decir, el hombre tenía una tarea en el huerto específico y era servir a Dios, rendirle culto a Él, ministrarlo a Él. Amén. Ahora, vamos a mirar la segunda parte. Dice, para que lo labrara y lo guardase, dice el versículo 15. La palabra guardase, en el hebreo original, investigando, encontré que significa o se menciona la palabra shamar. Shamar tiene un significado especial, y ese significa cercar alrededor. Cuando tú tienes una propiedad y la cercas para protegerla, para hacer una delimitación, delimitar los linderos, cercar alrededor. También la palabra shamar habla de guardar, habla, atención de esto, de celebrar, habla de conservar, habla de cuidar y también habla de cumplir. Todas esas características las tiene la palabra shamar, que en español está traducida como guardar. Entonces vemos que hay dos palabras que Dios menciona en esta escritura, que es la palabra abad, que vimos lo que significa, y ahora vemos lo que significa la palabra shamar. Shamar, repito, es cercar alrededor, guardar, celebrar, conservar, cuidar y cumplir. Eso es lo que significa realmente esa palabra shamar. Ahora, esa palabra se utiliza en unos contextos de la Biblia bien especiales, y es cuando se menciona del pacto. Esta palabra aparece siempre que se menciona en los pactos que Dios hace con el hombre. Siempre se menciona. Entonces, en estos casos, shamar, podríamos resumirlo, que significa observancia en el pacto, que no es otra cosa sino obediencia. Observar el pacto es obedecer. Tengo que cercar, sí, tengo que cumplir, porque también significa shamar, pero si lo encerramos todo esto en una sola definición, estamos hablando de una obediencia, algo que Dios ha establecido con el hombre, su pacto desde un principio, y el hombre debía obedecerlo. Ahora, pastor, ¿a dónde me quiere llevar? Porque entiendo lo que es labrar, guardar, pero como que todavía no nos va cuajando, como cuando hacemos la masa de un pastel que todavía no vemos nada. Bueno, espérate y verás lo que te voy diciendo. Vamos a leer nuevamente lo que dice el texto en el capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén.
Recuerda que la palabra Edén significa ausencia de necesidad. Y Dios lo coloca en ¿dónde? En ese lugar, en Edén. Era un lugar muy especial, era un lugar diferente, especial, en medio de la tierra que Dios había creado. ¿Para qué? Para que lo labrara y luego guardase. Amén. Dios plantó un huerto. Después de que plantó un huerto, puso al hombre allí en el huerto para que le sirviera. Para que le sirviera. Entonces, lo que nosotros podemos mirar es que, por tanto, el hombre no fue creado solamente para trabajar, aunque sabemos que se requiere trabajar, sino que el hombre fue colocado allí para que le sirviera desde un comienzo. Y si estamos hablando de la palabra abad y estamos hablando de la palabra shamar, podríamos entonces decir que el huerto del Edén era como una especie de santuario. ¿Por qué? Escúcheme lo que le estoy diciendo. No es que ya el pastor está hablando de otra cosa. No, ponme cuidado. Es como si fuera algo especial, porque después Dios saca al hombre del huerto y le prohíbe la entrada a ese lugar. Y recuerda que cuando nosotros vimos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nos relata la palabra de Dios, ¿cierto? El velo del templo se rasga y nuevamente tiene acceso ¿a qué? A ese lugar santísimo. Escucha esto, la palabra también menciona algo muy interesante, que Jesucristo es el segundo Adán, que por el primer Adán entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, pero por el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, entra la vida y pasa a todos los hombres. El hombre perdió la comunión directa con Dios en el momento en que pecó. Fue expulsado de ese lugar, fue expulsado del lugar donde estaba la presencia de Dios, fue expulsado del lugar porque recuerda que no solamente el árbol de la ciencia del bien y el mal estaban allí, sino que ahí se encontraba el árbol de la vida, y fue expulsado del Edén, colocando ángeles y una espada que revoloteara para que el hombre no pudiera volver a entrar a ese lugar. ¿Ok? Y recuerda el Edén, que era un sitio maravilloso del cual salía un río, y dice que ese río luego se dividía en 4 brazos, y hay unos ríos que todavía no se han encontrado según la geografía. Solamente hoy hay uno que permanece muy claro, que es el Éufrates, por allá por Irak, etcétera. Pero era un lugar muy especial en donde se encontraba el hombre, y el hombre fue sacado de ese lugar, y ya no tuvo acceso a la presencia de Dios tangible como lo tenía Adán en un momento en su etapa original. Exacto, quedó desconectado. Pero cuando Jesucristo viene y muere en la cruz, se rompe el velo. Ahora el hombre tiene acceso nuevamente a ese lugar santísimo. Cuando le aceptamos a Él en nuestro corazón, entonces empezamos a tener nuevamente esa comunión con Dios. El sacerdote recuerda que en la ley solamente podía entrar, pastora, ¿cuántas veces? Una vez al año. Una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. De resto nadie podía entrar a ese lugar, y era necesario el sacrificio de animales para poder entrar allá. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el huerto? Mira, es algo bien especial, porque yo le decía a la pastora, y esto es un concepto mío para que podamos ir entendiendo más el tema, y es algo que yo he venido analizando y mirando durante todo este tiempo. Y es lo siguiente: estuve leyendo algunos apuntes, algunos libros, etcétera, y la mayoría, diría que casi el 99.9%, hablan de que definitivamente Israel, en la parte agrícola, se menciona mucho de que Israel es una tierra muy agrícola, porque siempre fue así, ha estado ligada a la agricultura, y pues obviamente la Biblia, como habla de Israel, pues está asociada con la agricultura, y por eso lo entienden. Es decir, hoy la gente ve que solamente Israel, cuando se habla del contexto bíblico, está ligado a la agricultura porque la historia de Israel fue así, ¿ya? Y digamos que eso es malo o es bueno, o es correcto o es falso. No, es correcto. Es correcto, pero yo voy más allá, porque en el momento en que sale Israel a la luz, es decir, después de que Abraham recibe la promesa, viene Isaac, luego viene Jacob y las 12 tribus y se forma la nación de Israel. Antes de eso, ya el hombre estaba ligado a la agricultura, ya el hombre estaba ligado a lo que es la naturaleza, a lo que es realmente el huerto como tal. Y allá es donde yo quiero irlos llevando poco a poco. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Eso lo dice la palabra. Léete Génesis 1, léete Génesis 2. La Biblia habla de que el hombre fue formado del polvo, y se ha descubierto hoy en día con los avances científicos que los minerales que se encuentran en la tierra también lo encuentran en el cuerpo del ser humano.
en el cuerpo humano. Esto es algo sorprendente, hermanos. Quiere decir que nosotros hemos estado ligados siempre a lo que es la parte de la naturaleza. Los animales y todo lo que nos rodea hace parte de esa creación que Dios colocó en nuestras manos. ¿Para qué? Para que nosotros le adoremos y le sirvamos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Adán en el huerto del Edén? Adán lo que hacía era adorar a Dios, servirle, obedecerle. Entonces, si podemos mirar y podríamos decir que el Edén era como una especie de santuario, ¿qué era lo que hacía Adán? Pues me recuerda lo que habla en Apocalipsis, que cuando Jesucristo vino, murió y hizo la obra redentora, dice en Apocalipsis en el capítulo 1, porque creo que es el versículo 6, que dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, de acuerdo a la palabra abad y chamar, entonces podríamos decir exactamente eso. ¿Cuáles eran entonces los oficios del primer hombre? Ser rey y sacerdote. ¿Cómo así, pastor? Claro, y ahí es donde te quiero llevar. Ser rey y ser sacerdote. ¿Rey por qué? Porque en el huerto, en la tierra se necesitaba administrar. Señorear. Se necesitaba señorear. Se necesitaba ser un administrador. Algo que tú no eres el dueño, pero tienes la tarea. Tienes un encargo, tienes la encomienda de ¿qué? De manejar la propiedad de otra persona. Y esa obra tan maravillosa que Dios hizo, cuando tú lees Génesis 1, repito, y Génesis 2, te vas a encontrar con un sinnúmero de cosas espectaculares si lo lees a conciencia y despacio. Encuentras cómo Dios separó las aguas, encuentras cómo Dios hizo los mares, encuentras cómo Dios dijo que se reunieran las aguas y se separara lo seco, encuentras cómo Dios hace los animales, encuentras cómo Dios separa el día y la noche y cómo hace las dos grandes lumbreras, que esto es sorprendente, hace el sol, hace la luna, y dice que estas dos servirán de señales e incluso para las estaciones, para días y para años. Ahí es donde nace lo que yo le digo a la pastora, ahí viene lo que es el cronos, el tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, cuando tú te pones a mirar desde el Génesis, Dios estableció los tiempos. Bueno, esto es otra prédica donde podríamos hablar acerca del tiempo y de la naturaleza y otras cosas, pero cómo Dios desde un comienzo coloca al hombre en el huerto. Es decir, lo coloca ligado siempre a la naturaleza. Hoy en día decimos, qué tan chévere poder nosotros salir y despejarnos un poco, irnos a la naturaleza. ¿Por qué será, pastora, que la gente se siente tan bien cuando viaja al campo, se va para una finca y dice que voy a ir a despejarme? ¿Por qué, pastor? Es que siempre es como esa inclinación, porque sentimos que estamos cerca de Dios, porque vemos que con este primer hombre, el hecho de estar en contacto con los animales, con la naturaleza, el labrar, el guardar, iba mucho más allá de solamente coger una tierra y organizarla para un cultivo o algo así, sino que al hacer esto estaba sirviendo a Dios, estaba ministrando a Dios, estaba adorando a Dios, obedeciendo a Dios. Entonces es como esa cercanía. Por eso yo pienso que el ser humano siente tanta paz cuando está en medio del campo, cuando está en medio de los árboles, cuando está en medio de la naturaleza, porque es como volver nuevamente a esa conexión. Ahora, yo diría que no es solamente ir al campo y disfrutar, porque la gran mayoría de personas dicen vamos al campo y disfrutemos y miramos el paisaje y cómo nos relaja y qué hermoso. No, haz la tarea y úntate de tierra, siembra, cosecha, haz este tipo de cosas para que tú empieces a interiorizar y analizar todas esas cosas que Dios ha preparado. Y cuando tú miras la semilla, el crecimiento, le lo digo a la pastora porque este último tiempo me la he pasado sembrando mucho en mi casa. Tengo un huerto casero, un huerto urbano como le llaman, que por cierto está muy de moda, y estos huertos ahora han empezado a proliferar en muchas partes del mundo por la pandemia y por todo este tipo de cosas. Y creo que a pesar de la tecnología y a pesar de todos los avances que hay, mira las circunstancias de la vida y del día a día, cómo nos está llevando a los seres humanos nuevamente a eso, al inicio, a los orígenes, a tener contacto, no solo ver un paisaje y disfrutarlo, sino empezar a mirar lo maravilloso que es Dios. Imagínate nomás esto para que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Una semillita de manzana, del manzano, el árbol de manzano, necesita tener un determinado tiempo y una determinada temperatura para poder que germine. Si tú coges una semilla de manzano y la siembras en una tierra cálida, no te va a dar. No te va a dar. Resulta que me puse a investigar
Y resulta que cuando la semilla, la semilla de manzano cae en la tierra, digamos que nadie la siembra, que llegara a suceder, cae la manzana, se pudre, se la comen los animales, etcétera, y queda allí. La semilla de manzana viene realmente a florecer o a reventar, como dice, a germinar, cuando las temperaturas bajan, es decir, en frío. Por eso tú, si quieres hacer que una semilla de manzana empiece a germinar, debes de meterla al refrigerador. No, no al congelador, pero sí a la nevera. Y tiene que estar en un tiempo frío. Es decir, la semilla tiene un código genético, digámoslo así, interno, que Dios lo puso, para que en el momento en que empiece el invierno, estamos hablando de las estaciones, ¿no? Cuando inicie la temporada de invierno, esa semilla empiece a germinar. Cuando termine el invierno, esta semilla ya ha empezado a brotar sus hojas y está lista para empezar a recibir los rayos del sol. La semilla no inicia en época de verano, porque si en época de verano la semilla empezara a germinar, cuando viene la época del invierno, la planta inmediatamente moriría. ¿Quién colocó eso en una semilla? Eso no pudo haber sido una explosión del Big Bang, no. Tiene que haber sido un arquitecto, un ingeniero creador, que solamente lo ha podido hacer Dios. Y así es como yo le llamo. Él es el que lo ha hecho. Él es ese ingeniero creador, Él es esa obra maestra donde está detrás de todo. Cuando tú empiezas a analizar eso y empiezas a analizar cada una de las plantas, de los frutos que hay, porque la Biblia dice, si lees Génesis 1, que Dios nos dio las plantas verdes, las que tienen semilla para que el hombre pueda comer, empezamos a entender mucho más por qué razón Dios creó lo que creó. Preparó el mundo entero para colocar al hombre en el huerto del Edén y que ese hombre pudiera adorar a Dios a través de la naturaleza, es decir, a través de sembrar, a través de cultivar, a través de cuidar lo que Dios le dio y de multiplicarlo y de llenar la tierra, iba a dar ese servicio de adoración. Y ese lugar específico que Dios lo colocó era ese huerto especial donde tenía todo lo que él necesitaba, porque Edén significa ausencia, necesidad. Y la Biblia menciona entonces de que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces Adán era ese rey, ¿por qué? Porque administraba y tenía la orden de Dios de señorear sobre toda la tierra. Y también sacerdote, ¿por qué? Porque era el lugar en donde él labraba y guardaba. Labraba y guardaba. ¿Y qué guardaba? El huerto que Dios le había encargado. El huerto que Dios le había encargado. Porque era imposible que Adán obviamente sembrara en toda la tierra, no iba a poder. Pero con la multiplicación de los seres humanos, cada persona iba a tener su espacio para que pudiera cultivar y poder tener ese contacto. Ahora, la Biblia me habla de que Dios a través de la naturaleza se revela. Dios a través de la naturaleza se revela. Se revela a quién, al hombre, es decir, se muestra quién es Él. Y eso es algo interesante que nosotros lo podamos entender. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que hay una relación directa con el hombre y la agricultura, hay una relación directa entre el hombre y el huerto, pero no solamente por el hecho de sembrar y poder comer alimentos, sino el hecho de que Dios nos ha puesto, ¿para qué? Para señorear, pero también para adorarle. Señorear como ese rey, administrar, pero también labrar y guardar, que tiene las palabras abad y tiene la palabra shamar, que me habla de servicio a Dios, del culto, de adorar, de sacerdote y de guardar lo que Dios me ha dado, de cercar. El sacerdote en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía esa tarea de cuidar donde estaba la presencia de Dios. Y recuerde que en el huerto se paseaba la presencia de Dios. Ahora Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Entonces ahora necesitamos nosotros guardar esa comunión con Dios. Nuestra vida espiritual, ¿cierto? En nuestro corazón viene a ser como ese huerto. Y si nosotros miramos, siempre el Señor colocaba sus parábolas y sus enseñanzas con ejemplo referente a la naturaleza, a la Biblia. La parábola del sembrador habla de que la tierra es el corazón y esa semilla es la palabra. Nosotros tenemos que guardar ese huerto, ese corazón que Dios nos ha entregado, para que allí se pueda cultivar lo que realmente Dios quiere que cultivemos. Sí. Que en nuestro corazón salgan esos frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si tú te pones a mirar, la agricultura no solamente estaba ligada a la nación de Israel, y que es verdad, sino que la nación de Israel estaba ligada a la agricultura. ¿Por qué? Sería la pregunta. Porque desde un comienzo el huerto, el hombre, siempre estará ligado a la naturaleza. Sí.
Por eso es que hoy las religiones orientales y la nueva era y este tipo de cosas te dicen, no, medita en la naturaleza y todo eso, que te vas a sentir bien. Y las personas van y lo hacen y se sienten bien. Es decir, no, a mí me funcionó, aunque están en una doctrina errada. ¿Y por qué les funciona? Porque es que la naturaleza del hombre te pide lo que es lo natural. Porque tú vienes de la tierra. Después de la caída, ¿qué le dijo Dios al hombre? Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, si nosotros podemos entender esto, que es mi oración hoy, que tú puedas entender la relación que existe, el por qué Dios coloca en el huerto. Entonces, mira, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo, absolutamente. Todo lo que nosotros necesitamos, pastor. Sí, todo lo ha dado Dios. Y algo maravilloso que yo puedo ver con esto, pastor, es que el hecho de que Adán fuera puesto allí en el huerto del Edén, él tenía que trabajar, lo iba a trabajar, pero ese trabajar no lo iba a separar de Dios. Exacto. Eso es algo tan maravilloso y que llama tanto la atención porque todo iba ligado, todo iba junto. A la misma hora que él estaba labrando, que estaba guardando, estaba sirviendo a Dios, estaba conectado con Dios. Y no hay esa separación, como pasa hoy en día, que dice, no, es que estoy ocupado porque es que el trabajo no me deja el tiempo. No, mira que no. Desde un comienzo como Dios lo hizo, ¿no? Sí, sí. Ahora, si perdemos ese contacto con la naturaleza, nos vamos a perder muchas cosas de Dios. Es verdad, el sistema en que nosotros vivimos hoy en día es un sistema de selvas de cemento, donde estamos alejados de lo natural. Hoy en día, ¿por qué creen que en Europa y en diferentes partes del mundo se está haciendo mucho énfasis en los huertos urbanos? Y no desperdician nada. La gente empieza a sentir, número uno, una necesidad de comer. Cada día el sistema financiero es peor, es más costosa la vida, etcétera. Y la gente prefiere ahora o está empezando a caer en cuenta de que yo puedo sembrar mis propios alimentos. Exacto. Yo quiero, más que este mensaje como un tremendo mensaje, vamos a hablar, no, yo lo que quiero es hacer una pequeña reflexión sobre esto. Porque Dios mismo nos ha dado todo. Dios mismo nos ha dado todo. Cada vez que nosotros comemos una fruta, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos y escupimos las semillas y las botamos. Y las semillas nunca deberíamos de botarlas. Las semillas Dios no nos las dio Ahí para que viene el nosotros alimento. podamos volver a sembrar y poder a servirla. Pero como vivimos en selvas de cemento, ¿en dónde vamos a sembrar? No nos llama la Pero hoy en atención. día la escasez, el hambre, los recursos económicos que han escaseado y todo este problema de la pandemia, los trabajos colapsados, mucha gente sin empleo, ha hecho que la gente vuelva nuevamente a fijarse en esa manzana, en esa papaya que tú comes y cuántas semillas tengo y por qué las voy a botar si estas me pueden dar. Amén, no van a ser de la noche a la mañana una planta, no. porque todo tiene su tiempo. Claro. Pero ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuánto tiempo nosotros hemos podido desperdiciar. Hemos perdido Si hubiéramos hace un año sembrado muchas semillas, ahora que hubiera pasado lo de la pandemia, hubiéramos tenido por lo la menos, reserva. aunque sea el 50% de lo que tú compras en el supermercado, lo Sí. puedes tener en tu casa. ¿Cómo? A través de la siembra. ¿Te cuesta algo? Nada, simplemente Dios te lo dio. Dios te lo dio. Ahora hay gente que regala incluso las semillas. Entonces, mira, no es sino es cuestión de nosotros concientizarnos un poco. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. El hombre fue creando un sistema totalmente alejado a lo que Dios en un comienzo quería. Imagínate que no existiera este sistema. Ahora sabemos que hay abogados, que hay profesiones, que hay arquitectos, porque me dirán entonces, pastor, entonces todos tenemos que volvernos agricultor. No, no se trata de eso. Pero sí, a pesar de que tú tengas tu profesión, a pesar de que tú vivas en una ciudad y puedas tener un estilo de vida diferente al campo, es importante de que tú vuelvas a pensar en los orígenes y en los inicios del hombre, en dónde fue que el hombre tenía esa comunión directa con ese Dios maravilloso, porque es que todo lo que nos rodea hace parte, hermanos, de la naturaleza, y esa naturaleza nos habla de Dios. Las semillas, el sembrar, el poder alimentarnos, aún los microorganismos que no nos gusta tanto, hay gente que no le gustan los gusanos, que no le gustan las lombrices, que no le gustan muchas cosas, son tan importantes para que el hombre pueda comer, para que el hombre pueda tener alimentos. Entonces, Dios pensó en todo esto, mis queridos hermanos. Esto es muy amplio y podemos incluso algunas personas entrar en algún debate y decir cosas, etcétera. Pero mi propósito en esta hora es que tú vuelvas a mirar la relación que tenía el hombre en el huerto. Esa responsabilidad que tenía de servir a Dios, de adorarlo, como un rey gobernando, pero también como un sacerdote adorando, ministrando a Dios. Cuando Jesús vino,
Eso estaba roto, obviamente, y el sumo sacerdote por eso era escogido por Dios y podía entrar solamente, ¿cuántas veces? Una vez. Una sola vez al año. Ujú. Pero cuando el velo del templo se rompe, viene el sumo sacerdote, dice la Biblia, el rey de reyes, por eso, y Sí. señor de señores, y sumo sacerdote más alto que cualquier otro, que es según la orden de Melquisedec. Y después ese mismo rey de reyes y señor de señores hace que todo aquel que crea en él, Tenga un rey esta entrada y un libre. sacerdote. Apocalipsis 1:6 nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, lo que vino a hacer Jesús fue restaurar la posición original que el hombre tenía estando ¿dónde? En el huerto. En el huerto. Algo particular que te quiero contar. Cuando he tenido el tiempo suficiente, sobre todo en estos días, de pasar tiempo, me gusta sembrar, me gusta cosechar, abonar tierra, etcétera. Como les digo, tengo un huerto en mi casa. Yo le digo a mi esposa y le digo a mis hijos, ¿por qué razón me siento yo tan feliz cuando estoy en contacto con todo eso y veo un vasito? Tú puedes utilizar cualquier cosa como semillero para plantar y ves que brota esa semilla que tus propias manos sembraron. ¿Por qué me pongo tan feliz? Porque me hace estar en contacto con Dios. Para mí, eso es un milagro. Lo que sucede en una semilla y pueda brotar es un milagro. Lo que produce el agua en una semilla. Tú tienes la tierra, pero tú no ves la cantidad de microorganismos que tiene la tierra para que esa semilla pueda alimentarse y pueda germinar y luego crecer como una planta. Entonces, cuando yo estoy en contacto con la naturaleza, estoy en contacto con la parte agrícola, digámoslo así, un huerto sencillo en tu casa, me hace tener contacto con Dios. Cada vez que tomo una semilla, la siembro, riego la tierra, estoy hablando con Dios y le doy gracias a Dios y me imagino cómo pudo haber sido en el huerto del Edén, esa maravillosa vida que pudo tener Adán. Pero lastimosamente el pecado vino y lo arruinó todo. Pero maravillosamente también vino ese segundo Adán, nuestro Señor, con su misericordia infinita y nos dio una nueva oportunidad. Y ahora nosotros tenemos que empezar a pensar en eso. ¿Cuál es la relación que tú tienes ahora con Dios? Si ya se rompió ese velo y ahora tú ya aceptaste a Cristo, estás todavía, porque hay incluso cristianos que han nacido de nuevo, pero no entienden todavía este tipo de cosas. Todavía no tienen esa relación tan concentrada o tan unida con Dios como lo deberían tener. Sí. De hecho, hay cristianos que ni siquiera tienen en cuenta la naturaleza, hay cristianos que ni siquiera tienen en cuenta las cosas que Dios nos menciona en su palabra. Es algo bien especial. Si tú lo puedes tener en cuenta, vas a entender de que Dios te ha llamado a ser un rey y un sacerdote. Te ha llamado a ser un rey y un sacerdote en tu casa. Te ha llamado a ser un rey y un sacerdote en la cotidianidad donde vives, en cualquier lugar donde te encuentras. Es decir, administrar los recursos que Dios nos da. Y fuera de eso, ser un verdadero adorador para Él. Y eso es lo más importante. Y todo lo que nos rodea, tenemos que valorarlo más. Yo quiero que a través de este mensaje tú puedas incluso valorar mucho más. O que tú puedas también decir, hombre, yo también debería de iniciar un huerto en mi casa. Sí, Claro, las amas de casa se la pasan comprando perejil, comprando apio, comprando lechugas, cilantro, comprando cilantro, comprando tomate. espinacas, tomates. Y lo puedes tener en tu casa y te vas a ahorrar unos pesos. Y cuando tú siembres, vas a ver que incluso te sirve hasta de terapia. Porque vas a poder encontrar esa belleza que es lo que yo te estoy tratando de transmitir. Poder encontrar esa conexión que hay con Dios a través de la naturaleza. Porque es que nosotros somos tierra. Ahí nos hizo Dios. Nuestro cuerpo hace parte de la tierra. Y por eso es que el ser humano se siente tan atraído. Cuando dice, yo como que quiero ir a despejarme un rato y se va a la naturaleza. Siempre su Claro, inclinación es hacia eso. porque es que tú perteneces allí. De allí fue donde Dios nos hizo. De ahí fue donde Dios nos hizo. Amén, hermanos. Entonces, qué interesante poder analizar este tema. Y hay otras cosas profundas que quisiera explicarles. Me gustaría una pizarra y poder hablar muchas cosas. Y no hay el tiempo tampoco. Pero esto es maravilloso, poder entenderlo. Léete Génesis 1, léete Génesis 2, despacio. Analiza cada versículo, analiza cómo Dios creó las estrellas, analiza que ahí se mencionan las estaciones, las 4 estaciones del año. Analiza, y si miramos la agricultura necesita las 4 estaciones. Es interesante esto. También estaba analizando algo cuando hablaba de las grandes lumbreras, investigando un poco acerca de la luna, que la luna tiene incidencia en las mareas.
Es decir, la cantidad de luz que ofrece sobre la Tierra en determinados momentos, cuando hay luna llena y ese tipo de cosas, influye en las mareas. A mí me gusta también la piscicultura, estudié algo de piscicultura y los peces son afectados en esto, no porque les afecte directamente, sino porque el alimento que ellos consumen sí es motivado por las mareas y este tipo de cosas, y eso hace que los peces como que se vuelvan locos por la comida. Entonces para el pescador es más fácil. Pero resulta que también en las plantas es verdad. Cuando hay determinados tipos de luna, la savia que va dentro del tronco permanece un tiempo en las raíces, en otro tiempo de la luna permanece en la mitad del tronco, en otro tiempo permanece en la parte del follaje, en la parte superior. Es decir, todo esto tiene relación con lo que Dios formó, las estaciones. Es Por que es eso, algo muy complejo, es algo bastante grande. Nosotros no lo alcanzamos a percibir cuando nosotros leemos el Génesis, lo hemos leído tantas veces y como que pasamos, yo no sé, será que pasamos muy rápido, pero nos perdemos de esos detalles que son tan valiosos, porque lo que nos está diciendo el pastor son cosas que uno no le pondría mucha atención, pero son realmente importantes. Es que las cosas no son porque sí, así ya salió, ya está listo, no. Todo tiene un proceso, todo tiene una ruta, un seguimiento, y Dios es maravilloso con todo lo que ha creado. Él ha hecho absolutamente todo y lo ha puesto todo a nuestra disposición para que al hombre no le faltara nada. Ese era el propósito, que el hombre tuviera absolutamente todo, sino que la desobediencia fue la que nos hizo perder de eso. Pero hemos tenido la maravilla de que el Señor Jesucristo vino a cambiar eso, ¿no? Y por eso nosotros ahora tenemos esa entrada libre, ahora podemos tener nuevamente ese contacto, nuevamente podemos volver a los inicios, a los orígenes, a lo que Dios ha querido siempre. sí, esto es maravilloso poder entenderlo. Aún los nutricionistas hoy en día lo saben. Cuando tú cambias tus hábitos alimenticios, tu organismo cambia completamente. Tú puedes comer mucho y quedar muy lleno y satisfecho con comida chatarra, pero vas a quedar con poca energía en tu cuerpo. Y la Biblia nos enseña incluso cuáles son las cosas que Dios le había dicho al hombre que comiera. No era porque a Dios se le antojó hacerlo, simplemente era porque Dios quería que el hombre tuviera una buena salud. Para cuidarlo. Cuando Dios se le reveló al pueblo de Israel como Jehová Rafa, el sanador, no se le reveló, y en el sentido hebreo no significa de que es que tú te enfermas y Dios te va a sanar, aunque Él lo hace. El sentido realmente es de prevención, es decir, Dios es tu sanador, te está diciendo qué hacer para, para no enfermarte. Y habían incluso leyes sanitarias, porque el pueblo era mucho cuando viajaban, ¿cierto?, en el desierto, y que con el tabernáculo, etcétera, había que hacer deposiciones del cuerpo, etcétera, y había ciertas normas también para la salubridad, es decir, la sanidad pública, la salud pública. Y eso Dios también se lo enseñó al pueblo de Israel. Dios le enseñó al pueblo de Israel cómo sembrar, Dios le enseñó al pueblo de Israel y al ser humano qué era lo que realmente tenía que comer. Y cuando te digo de los nutricionistas, ellos saben que cuando tú cambias tu alimentación por una alimentación sana, de cero grasas, de cero azúcares, frutos secos, verduras, etcétera, tu salud va a mejorar impresionante. Los hipertensos mejoran considerablemente su salud, los diabéticos mejoran su salud impresionantemente. Entonces hay una relación directa con lo que nosotros comemos y lo que realmente tenemos en nuestro cuerpo. Lo que nosotros somos es lo que nosotros, el reflejo de lo que nosotros comemos, de la manera en cómo nosotros nos alimentamos, de la manera en cómo nosotros también descansamos, porque el descanso también es importante para el ser humano. Entonces, lo que decía la pastora, si nosotros nos podemos mirar esto, hay una cantidad de cosas que podemos nosotros analizar a través del libro de Génesis, solamente en el capítulo 1, en el capítulo 2, y aquí nos podemos quedar cantidad de tiempo, cientos de horas, para analizar cada uno de estos aspectos tan importantes. Pero como tenemos que resumir aquí, por lo menos quiero dejarte sembrada esa inquietud, esa semilla, para que tú empieces a leer profundamente lo que te enseña la palabra, y que tú mismo experimentes, tú misma experimentes lo que yo te estoy diciendo. Pronto tú me dices, pastor, yo nunca he sembrado, me acuerdo en el colegio, por ahí un frijolito. Siembra, coge una matera, siembra algo y empieza a sembrar unos frijoles, unas lentejas, siémbralas, riégalas, estás pendiente. Mira, investiga cuántas veces debo regar, qué debo abonar, etcétera, y empieza a cuidar.
y vas a empezar a ver cómo eso te va a servir a ti, incluso para tener un poco más de comprensión y de lo que yo digo, esa conexión directamente con nuestro Dios. No es de que ahorita vas a hablarle a la planta porque ahí está Dios. No, no, no te estoy diciendo eso, atención. Mi oración y mi relación con Dios es continua, la oración, etcétera, en la lectura de la Biblia, pero a través de la Biblia podemos aprender muchas cosas y eso es algo que hemos experimentado en este último tiempo. Amén, hermano. Entonces yo te invito para que tú puedas investigar sobre esto y puedas hacer uso de esto y bueno, mira la pandemia, mira todo lo que ha ocurrido, ha llevado a que la gente que no conoce a Dios empiece a mirar cómo siembra en su casa, empieza a mirar cómo planta con macetas, e incluso podemos, cantidad de cosas que desechamos y que son basura y que dañan el medio ambiente, podemos reciclarlas y utilizarlas para sembrar, para hacer semilleros, para hacer macetas en la casa y poder generar una ayuda también para nuestro hogar, porque cuando nosotros sembramos y así sea una lechuga que tú cultives, pues vas a tener la posibilidad de tenerla en tu casa todo el año y no vas a necesitar de estar comprando y vas a poder alimentarte de lo que tú estás sembrando, que es algo bien interesante, Que ¿no? es algo sano, algo que conoces, algo que tú sabes que va totalmente sano como tiene que ser. Amén. Entonces, empecemos a actuar como esos reyes, empecemos a actuar como esos sacerdotes que somos para Dios, que valoremos los recursos naturales que Dios nos ha dado, pero también actuemos en toda nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en donde estemos, como esos reyes que saben gobernar. Y ese gobierno no es que yo soy el propietario, recuerda, es un administrador, el hombre es un administrador de Dios. Y como sacerdotes, ¿por qué? Porque labramos y guardamos, es decir, cuidamos, adoramos el huerto, a Dios, adoramos a Dios en el lugar donde Dios nos ha colocado. Ahora ese santuario, digámoslo así, es la presencia de Dios, nosotros podemos ya entrar confiadamente a la presencia del Señor a través de nuestra oración y podemos adorarle en cualquier momento, ya no una vez al año, como lo hacía el sumo sacerdote, sino que lo podemos hacer todo el tiempo, porque Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Y el pecado, la culpa la quitó a través del Cordero inmolado, el Cordero que nunca pecó, ese Cordero perfecto que es nuestro Señor Jesucristo.